Bueno, bienvenidos todos al tercer capítulo de Ignorancia sí que sé. Aquí estamos para seguir hablando de enseñanza de las ciencias en nuestro pequeño podcast que nos acabamos de inventar y que esperemos que vaya a funcionar. Este tercer capítulo es uno todavía de los capítulos de presentación, digamos, porque vamos a hablar de la enseñanza de la física. Vamos a hablar de unas cuantas cosas generales sobre cómo se enseña la física y sobre cómo la consiguen o no la consiguen aprender los estudiantes, ¿vale? Para esto cuento con mis compañeros de siempre. En primer lugar con Víctor Marco, que es físico y es profesor de matemáticas en el IES El Grao de Valencia. Hola Víctor, ¿qué tal? Hola Alberto, pues encantado aquí un día más. Qué bien. Con esta presentación de 3 capítulos que estamos haciendo. Sí. Relajada, y que además relajada. Esto está creciendo y funciona como tiene que funcionar. Luego ya hablaremos de cosas mucho más específicas. Y también tenemos a Javier Vargas, que también es físico y es profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante. Muy buenas, Javi. Hola, muy buenas. Encantado de estar de vuelta una vez más. Sí. Bueno, pues este capítulo lo vamos a dedicar a la enseñanza de la física, así que Javi creo que va a tener un poquito más de protagonismo esta vez y va a hablar más. Aún así, vosotros sois físicos los dos. O sea, yo hablaré a lo mejor más de la parte docente, pero creo que vuestras opiniones como personas que habéis estudiado la carrera de física también van a enriquecer mucho esto. Sí, de hecho yo tengo la sensación de que aquí va a haber como cierto grado de cuñadismo, ¿no? O sea, tú eres el más profesional, luego el siguiente es Víctor, que por lo menos es profesor de algo, aunque no sea de física, y luego ya el más cuñado de todos soy yo. Y quiero remarcar cómo Alberto ha dicho de física y no de física y química. La hemos despreciado completamente ya. Bueno, precisamente por esa cosa quería empezar, porque en mi opinión es como una de las cosas que marca, o al menos a mí como estudiante me marcó el aprendizaje de la física, ¿no? Este asunto de que por lo menos en España, no sé muy bien en otros países, pero en España la física durante varios años se realiza en cursos conjuntos con la química. La asignatura se llama física y química. Entonces, esta reunión forzosa de las dos materias hace que se vean como similares, ¿no? Mucha gente cree, pues hombre, si se enseñan juntas deben de ser parecidas, ¿no? Cuando en realidad, cuando llegamos los físicos y los químicos también a las carreras, pues nos damos cuenta de que las herramientas que usamos, el lenguaje que usamos es súper diferente. Entonces, quiero empezar preguntando si tiene sentido agrupar la física y la química, o si incluso si esto nos crea problemas y a lo mejor deberíamos pensar en hacer asignaturas separadas en todos los cursos, que en los últimos cursos sí que están separadas, la física y la química, más que nada para poder dedicarle más tiempo. Bueno, entonces, Alberto, que Javi me corrija, pero solo en segundo de bachillerato están separadas, ¿no? Correcto. Segundo de bachillerato es el único curso en el que solo está la física y la química por separado. Incluso en primero, que yo creo que primero ya debería ser separada, sigue siendo física y química, ¿eh? Sí. Yo pensaba es una de las cosas que iba a comentaros. En los primeros cursos yo sí que pienso que es razonable que estén juntas. Pensad que al fin y al cabo tenemos 2 horas, al menos en la Comunidad Valenciana, que somos la comunidad en la que menos horas tenemos. Creo que luego hablaremos un poco de eso. Pero tenemos 2-3 horas en otras comunidades para dar la física y la química. Eso significa que si fueran asignaturas por separado, tocaríamos a 1 hora cada parte. Además, los primeros cursos se tocan temas muy generales y que luego son utilizados en ambas materias. Se tocan temas como qué es la energía, se tocan temas como el calor, el método científico, la teoría cinética. Entonces, segundo y tercero sí que lo veo muy razonable que sean una misma asignatura. Y además son los cursos en donde es obligatoria la asignatura. Hasta cuarto no se decantan por ciencias o letras. Ajá. En bachillerato, como hemos dicho, en segundo de bachillerato sí que son 2 asignaturas por separado. Yo soy de la opinión de que en primero de bachillerato sí que se podrían dar también como 2 asignaturas separadas. Son 4 horas la asignatura, habría que reducir las horas, obviamente no vamos a tener 6 horas, 3 y 3, pero a lo mejor se podría separar porque ahí ya los alumnos que llegan a bachillerato ya tienen una base sólida, o debería de tener una base sólida de los conceptos básicos de la física y de la química. Y aquí ya en bachillerato lo que se quiere es profundizar y movernos hacia temas más importantes, que son los que se ven luego en segundo de bachillerato. Entonces yo creo que si en primero ya hiciéramos la distinción, aunque fuesen solo 2 horas para cada asignatura, el enfoque que se le podría dar a la asignatura sería diferente. De hecho, fíjate, lo que a mí me ha confundido es que cuando yo estudié, que es antes de la ESO y el bachillerato, fue con BUP y COU, sí que teníamos en tercero de BUP y en COU
asignaturas separadas para las dos cosas, no era física y química. Entonces yo pensaba que eso seguía siendo así en primero y segundo de bachiller. Sí, y yo incluso en primero y segundo de BU recuerdo que no nos daba la física y la química el mismo profesor, o sea, era una sola asignatura, pero teníamos un profesor que nos daba la parte de física y un profesor que nos daba la parte de química y se repartían las asignaturas, que también podría ser otra opción. No sé si esto legalmente se puede hacer o tiene sentido o no sé. Y la duda sería en cuarto. Porque claro, cuarto es el primer curso en el que ya deciden, ya no son cosas básicas, ya empezamos a hablar de modelos cuánticos del átomo y de cosas un poquito más serias, y son 3 horas dedicadas a la asignatura. Entonces ahí no sabría qué deciros si sería preferible separarlo en 2 o total para un año que les queda de hacer física y química antes de pasar al bachillerato, mantenerlas unidas tampoco es algo descabellado. Claro, yo lo que os preguntaría es si esto es un problema de tiempo. Es decir, desde luego el tiempo es un factor. O sea, quiero decir, no tenemos tiempo infinito y no podemos decir, no, solo habría que enseñar física y química y no habría que enseñar nada más. Pero quiero decir, ¿sería deseable tener más tiempo y hacer 2 asignaturas? ¿Este es un balance razonable, dado que el tiempo no es infinito? Claro, yo creo que sí que es deseable tener más tiempo, pero hay que contar las horas que se pasan los alumnos en el instituto. Claro. Claro, si no entramos en el tema de robarle esas horas a otra asignatura. Claro. Pero ya entramos en el debate de qué asignaturas son más importantes. Pero claro, ahí se tiene que llegar a un equilibrio entre las horas que se dedican a una rama y a otras ramas. Entonces entiendo que tenemos ahí esa limitación de tiempo y obviamente no podemos nosotros acaparar todas las horas que quisiéramos. También es cierto que hay materias que a lo mejor tienen solo 1 hora a la semana. Uno podría decir, bueno, pues que sean física por un lado, química por otro, pero que tengan 1 hora a la semana nada más cada asignatura. Pero claro, teniendo en cuenta que hay, sobre todo en los primeros cursos, muchos contenidos que solapan en ambas asignaturas, pues quizás separarlas no sería lo más eficiente a la hora de transmitir estos conocimientos. Sí, la verdad es que lo de que hay cosas que solapan a mí me ha convencido. Me parece un motivo interesante por el cual juntarlas. Para nuestros oyentes que no estén muy familiarizados con, pues no sé, cómo se hace física o cómo se hace química, a lo mejor a un nivel universitario o algo de esto, yo siempre digo que utilizamos lenguajes diferentes porque, bueno, por muchas cosas. En física, por ejemplo, hay más matemáticas que en química, pero yo tengo la sensación de que cuando en los ámbitos en los que la física y la química solapan, por ejemplo, la física atómica, las reacciones químicas, todo esto, tengo la sensación de que los físicos tenemos más tendencia a pensar en términos de partículas que intercambian energía y todas estas cosas, mientras que los químicos piensan con las magnitudes medibles en un laboratorio de química, como por ejemplo la entalpía y todas estas cosas. Entonces, como que hablamos lenguajes súper diferentes para hablar de la misma cosa, y de ahí esta especie como de desajuste, ¿no?, entre unos y otros. Sí, es una especie de controversia entre la visión micro y macro. Sí. De ambas cosas. Y ahora que has dicho, Javi, lo de si en cuarto valía la pena separarlas, no es curioso que en matemáticas ya están separadas. Y dado que lo que ha dicho Alberto, que la matemática que requiere la física es un poco más elevada, sí que estaría en consonancia las matemáticas aplicadas y académicas de cuarto que te dirigieran a coger o física o química. O sea, que decir que sí que tendría sentido que pudieran estar separadas. No lo veo descabellado. O sea, hay 2 matemáticas, cuando en cambio solo hay una de ciencias, ¿no? Sí. Mira, ahora que hemos empezado a hablar ya un poco de contenidos, vamos a entrar al trapo con lo que son los contenidos que se da en la asignatura, que vienen dados por el currículum, ¿vale? Entonces, habladme un poco de qué es lo que dice el currículum de física y química en las diferentes etapas, ¿no? Porque entiendo que hay una etapa de física y química juntas, otra etapa de juntas pero contenidos mucho más específicos, en cuarto de la ESO y primero de bachiller, y luego otra etapa de separadas. ¿Cómo se estructura un poco el currículum? Bueno, segundo, tercero, cuarto y primero de bachillerato, los bloques del currículum son prácticamente los mismos. De hecho, en segundo y tercero de la ESO, en el Real Decreto, no hace distinción. Tienes los mismos bloques, lo tratan como un único curso de 2 años, y ahí en cierto sentido te dan un poco de libertad para ver cómo te organizas tú. Aquí en la Comunidad Valenciana, en el decreto que establece los currículos aquí, que los concreta, sí que lo que hacen es concretar qué se da en segundo, qué se da en tercero. Pero en segundo y en tercero prácticamente tienes las mismas cosas. Así que si no estuviesen tan concretados aquí en la Comunidad Valenciana, quizás podríamos coger los contenidos y repartirlos un poquito más para que no se diese exactamente lo mismo en segundo y en tercero, ¿vale? Que sería una posibilidad. ¿Qué se da en segundo y en tercero? Pues se tiene un bloque
que es sobre contenidos más generales sobre el método científico, la manera de trabajar en ciencia, la parte más experimental. Luego se tiene el bloque de la materia, en donde se trabajan los estados de la materia, sus propiedades, la teoría cinético-corpuscular, las reacciones químicas, también creo que están incluidas en ese bloque, si no recuerdo mal. Se tiene un bloque sobre energía, en donde se habla de los tipos de energía, las fuentes de energía, sus transformaciones, el calor y la temperatura. Y luego hay también un bloque de movimiento y fuerzas, que es muy sencillito en esos niveles todavía. Básicamente es entender lo que es una fuerza, cómo se relaciona con el movimiento y poca cosa más. Y empezar a hacer algún calculito de movimientos y listo. O sea, que digamos que hay bloques que son más de física, como sería este último, aunque obviamente eso tiene implicaciones para muchas otras cosas, y bloques que son un poquito más de química, ¿no? Y hay otros que son mixtos, digamos. Efectivamente. Yo ahí diría que la parte más de química sería principalmente la parte de reacciones, porque entiendo, aunque está en el mismo bloque que la teoría cinética, yo entiendo que la teoría cinética, si quieres llegar a avanzar lo suficiente en física como para empezar a ver las cosas que nos gustan a los físicos, tienes que entender la teoría cinética, para luego poder entender la termodinámica, la física de partículas y todo ese tipo de cosas. Entonces, de química sería sobre todo la parte más de pues separación de mezclas, reacciones químicas, disoluciones, que hay un poquito también y tal. Y la parte más de física sería la parte de fuerzas y movimientos. Y el resto yo diría que solapa bastante. No hay aún nomenclatura y formulación tradicionalmente se empieza en tercero. Vale. En segundo, vamos a ver, según el Real Decreto, en este super curso de segundo-tercero, te dicen que tienes que dar formulación. En la Comunidad Valenciana, os lo puedo confirmar, creo que hasta tercero no nos aparece la formulación. O sea, pero por una cuestión de praxis, digamos. Supongo. Normalmente se empieza en tercero, efectivamente. En el currículo no especifica en segundo de la ESO que se tenga que ver ya formulación. En tercero ya sí que se especifica. Vale. Y luego además tampoco dicen hasta qué punto se tenga que llegar. Quiero decir, normalmente en tercero se explican binarios y en cuarto de la ESO ya se explican los ternarios. Y se introduce algo de orgánica. Y ya en primero de bachillerato se debería dar toda la formulación completa. Y esta estructuración de este currículum en la parte, digamos, mixta de física y química, pues tiene sentido, debería tener cosas que se podrían mejorar y que se podrían cambiar. ¿Qué valoración haces tú como practitioner de esta cosa? A ver, yo, tal cual por lo menos tal cual lo enfocamos nosotros, en segundo de la ESO nos dedicamos a que entiendan las cosas. Es decir, hacemos poquito cálculo, hacemos algunos cálculos, obviamente calculamos la densidad, hacemos alguna gráfica, calculamos alguna cosa de movimiento, pero nos centramos sobre todo en que tengan una comprensión cualitativa de todos estos contenidos, porque como luego los vamos a tener que repetir en tercero ya nos iremos a la parte más práctica, contando con que en segundo lo hayan entendido todo bien. Vale. Eso sería uno de los enfoques que se le puede dar, que es yo creo que el que se dará en la mayor parte de institutos, teniendo en cuenta que en segundo y en tercero se tiene que dar lo mismo. Si tuviésemos libertad para reorganizar lo que se da en segundo y lo que se da en tercero, ahí quizás podríamos optar por otra versión, que sería repartir los contenidos entre segundo y tercero para que no solapen tanto, para que no sea todo lo mismo, y en segundo ver menos cosas, pero verlas con más profundidad, y en tercero lo mismo, ver menos cosas, pero verlas con más profundidad, sabiendo que tienes una base más asentada de lo que has visto en segundo. Entonces, en segundo, por ejemplo, se podrían dar cosas muy fundamentales como la teoría cinética, las propiedades de la materia, qué es la energía, y en tercero, pues retomar donde lo hemos dejado y dedicarnos a reacciones químicas y fuerzas y movimientos, por ejemplo. Eso, así lo primero que me ha venido. He estado en algún instituto en que se lo han organizado de esa manera, que lo que han hecho es vamos a coger y vamos a hacer en segundo, machacamos mucho el método científico para que lo tengan muy claro, vamos a ver toda la parte de la materia hasta empezar reacciones, y luego en tercero
recordamos lo último que hemos estado viendo, lo profundizamos en ello y luego ya seguimos hasta abarcar la parte de física. Vale, y ahora tengo una pregunta incómoda para ti, Javi, porque quiero que te mojes. O sea, ya hemos discutido que la física y la química se podrían separar en cuarto de la ESO, o al menos se podría pensar en separarlos porque son contenidos más específicos. Si tú fueras el ministro de Educación de un gobierno altamente autoritario y solo tu opinión marcase la ley, ¿lo separarías o no lo separarías? Bueno, vamos a ver. En cuarto de la ESO, posiblemente los dejaría juntos. Vale. Pensando en que luego tienen el cambio a primero de bachillerato y ese cambio es una buena oportunidad para hacer ahí la separación. Entonces yo probablemente en cuarto lo dejaría junto. También hay contenidos que pienso que, por ejemplo, modelos atómicos se ve tradicionalmente junto con la parte de química. Pero ver la historia de los modelos atómicos y llegar al modelo cuántico... Y yo creo que eso es fundamental, que una persona que esté más centrada en aprender física, eso lo tiene que saber sí o sí, lo tiene que ver. Entonces, ¿dónde pones ese contenido? ¿Lo pones en la parte de física o lo pones en la parte de química? Porque una vez has pasado esa parte inicial de cómo enlazan los átomos, cómo son los átomos, que empiezan a hablar de orbitales y que no hablen de órbitas, luego el resto ya sí que es más fácilmente separable, porque luego ya vienes con las reacciones químicas y luego ya tienes... toda la parte de física que son movimientos, fuerzas y energías. Pero claro, ese inicio, ¿a quién se lo pones? ¿Se lo pones a química para que esté un poquito más equilibrado? ¿O se lo pones a los dos y entonces vas a repetir contenidos? Entonces yo ahí pienso que todavía les beneficia el mantenerlo en cuarto. Pero una vez ahí han cogido una buena base, contando con que cojan una buena base siempre, en primero de bachillerato ahí ya yo pienso que se puede separar completamente. No sé si queréis comentar alguna cosa más sobre el currículum. Ahora quiero pasar a hablar como de la práctica, de exactamente cómo concretamos este currículum. No sé si queréis comentar alguna cosita más. Pues mira, brevemente hemos hablado sobre todo de la ESO. Si queréis os comento rápidamente en bachillerato lo que se hace. En primero de bachillerato básicamente se hace una cosa muy parecida. Se coge las leyes ponderales de la química, se estudian reacciones químicas y se estudia termoquímica en la parte de química. Y luego para la parte de física se estudian de nuevo movimientos, fuerzas, energías. Y lo que se hace es profundizar un poco más pues, en la fuerza gravitatoria, en la fuerza eléctrica y alguna cosita más. O sea que ahí sí que están súper separadas. Claro, estamos ahí hablando está de mucho contenidos... más separado. No solo eso, en la parte de química se trabaja sin hacer mención a los modelos atómicos nuevos. De hecho, tú te vas a ver el currículum y el modelo atómico que mencionan es el de Dalton. Porque claro, toda la parte de las leyes ponderales con el modelo de Dalton lo puedes explicar perfectamente. No necesitas entender el átomo como realmente es. Entonces, claro, ahí ya puedes hacer una separación completa entre las dos, sin ningún problema. Otra cosa es que yo igual sí que recordaría los modelos más nuevos. Por lo menos el modelo de Bohr mencionarlo en primero de bachillerato. No coger en cuarto y decirle, mira, vamos a llegar hasta los modelos cuánticos, pero el año que viene vas a decir que el átomo es una pelota que no puedes romper. Yo creo que igual puede ser una buena oportunidad para darles un ejemplo a los chavales de cómo modelos, ideas que sabemos que son erróneas, sin embargo, describen bien algunas partes de la realidad y por eso durante un tiempo se tuvieron en cuenta. O sea, claro. Hablarles un Yo poco trato de darles ese enfoque, de hecho. Claro, de cómo funciona la ciencia, de que hay un desarrollo histórico, de que hasta que no se averiguan ciertas cosas, pues tú no tienes por qué tirar a la basura el modelo de Dalton porque no sabes que existe el electrón, por ejemplo, este tipo de cosas. Y una vez ya se pasa segundo de bachillerato, ahí ya es donde empieza, yo como les digo a ellos, es donde empieza la parte más chula, sobre todo en física. Porque en física es en donde vamos a ver campo gravitatorio, ya no vamos a hablar de fuerzas, sino que vamos a centrarnos en lo que es el campo gravitatorio, campo eléctrico y magnético, ondas, óptica, relatividad, física cuántica, física de partículas. Entonces la física de segundo es la que motiva, sobre todo a los chavales. Y es una pena que no se puedan introducir algunas de estas cositas antes, solo dar Javi, una pregunta. ¿Cuántas horas tienes en segundo bachillerato de física y de química separadamente? 4 horas cada asignatura. 4. Wow. Es que es muy llamativo el salto que... ¿Y en primero de bachillerato? En primero de bachillerato 4 para las dos asignaturas. O sea, para la asignatura. Que es pasamos de... Es que veo que hay poca continuidad en la cantidad de horas. Pasamos de las 2 horas que comentabas antes a 4 en segundo bachillerato por disciplina. Son 8.
Quiero decir, quizá eso se podría haber repartido de otra forma, porque saltar de 2-3 horas para dar física y química en la ESO a 8 horas en segundo de bachillerato para darlo todo, claro, quizá, no sé, hay un poco de... Yo veo un poco de una discontinuidad, ¿no? Sí. Evitable, como dicen en matemáticas. Quizá para que fuera un poco más suave, ¿no? La curva de aprendizaje, lo veo muy... Sí, pero yo creo que eso tendrá que ver también con el hecho de que como en primero de bachillerato es una única asignatura, darle más de 4 horas a esa asignatura igual sería... No, está demasiado. Claro, está claro. Ahora, si se separara en 2, quizás sí que se podrían poner 3 y 3. Sí, igual tiene que ver también con el balance de las otras asignaturas, ¿no? Que en la medida en que cursos anteriores son más generalistas, tienes más cosas, pues como que hay horarios más apretados y has de hacer compromisos, ¿no? Quitarle a uno, darle a otro. En que en segundo bachillerato ya estás dirigiéndote a la universidad y ya tienes unas asignaturas muy concretas para las pruebas PAU y claro, si eliges ciencias hay un montón de asignaturas que no das. Exacto. Ahí lo cubre química, plástica y dibujo técnico y todo esto. Sí, asignaturas menos importantes, en definitiva. Quiero decir. Yo cuando te ha preguntado, Javi, qué harías si pertenecieras a un gobierno de ese calibre, yo hubiera dicho, bueno, pues quitar todas las demás asignaturas. Y dejar solo esta, ¿no? Sí. E ir sobrado de tiempo. Y dar lo que quiera. Bueno, quitar todas las asignaturas no importantes, que incluyen todas menos física, y dejar la asignatura importante. Pues si queréis, para terminar con el currículo, en química de segundo lo que se estudia es de modelos atómicos y el enlace, pero con mucha más profundidad, ya centrándonos en el modelo cuántico. Y luego ya se pasa a velocidad de reacción, equilibrio químico, reacciones ácido-base, reacciones de reducción-oxidación y reacciones de química orgánica. Yo lo que he hecho en falta es quizás un poco de termodinámica, porque la termodinámica que se ve está muy enfocada a la parte química. O sea, en química sí que ven más termodinámica, se ve energía libre de Gibbs, para ver la espontaneidad, se habla de las leyes de la termodinámica, pero está muy enfocado al estudio de las reacciones. Y yo creo que para los que se quieren decantar por una parte más física, se echa en falta esa visión de la termodinámica. Pero bueno, por lo menos algo se da. ¿Crees que cabe? Porque quiero decir, esto es algo de lo que hablamos dentro de un momento también, pero... Claro, el tiempo no es infinito y claro, se dan muchas cosas. Ahí está el problema. Entonces, entiendo que si tenemos que sacrificar algo, pues bueno, por lo menos termodinámica sí que han visto algo, aunque sea más enfocada a la química, pero sí que la han visto. Entonces ahí lo único que se echa en falta es el otro enfoque, pero lo que son contenidos sí que se estudia, con lo que entiendo que sea lo que hay que sacrificar algo, obviamente. O sea, no podemos nosotros acapararlo todo, a pesar de las bromas que hacemos. Sí, esto me permite enlazar precisamente con lo siguiente que quería comentar, que es cómo enseñamos estas asignaturas. Yo, claro, estoy pensando sobre todo en la física, porque conozco la física a nivel de secundaria y la física a nivel de universidad, mientras que la química a nivel de universidad la conozco pues prácticamente nada, muy mal, ¿no? Pero a mí siempre me llamó mucho la atención que la física en secundaria es en muchos aspectos aplicar formulitas, encadenar el resultado de una formulita con lo que necesitas para la siguiente y al final llegar a un numerito y ponerlo en un cuadradito, ¿no? Mientras que cuando llegas a la carrera, la física consiste en entender las leyes, saber en qué se fundamentan, poder trabajar con ellas. O sea, quiero decir, es como un trabajo mucho más mecánico el que haces en secundaria y mucho más profundo el que haces en la universidad, y la transición es muy, muy dura, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo, Alberto, que eso es por los profesores que hayas tenido o de los que te hayan hablado, porque lo que tú estás diciendo de la universidad es lo que te exige el currículum a la hora de enseñar física, ¿no, Javi? Sí. De hecho, es como dice Víctor, depende del profesor. O sea, hay profesores que efectivamente trabajan como dice Alberto y la asignatura se hace muy mecánica. Pero luego yo también he trabajado con compañeros que lo que hacen es darle una visión más constructivista. El coger y hacerles entender, el no darles las cosas mascaditas, sino plantearles preguntas, que ellos razonen a partir de lo que ellos dicen, sacar conclusiones que son lo que nos van a hacer avanzar. O sea que ahí ya depende del profesor con el que topes. ¿Vale? Yo este año, por ejemplo, a mí me gusta más esta segunda visión, el hacer que entiendan las cosas. También es cierto que requiere mucho más tiempo, ¿vale? Es más, en las prácticas se puede notar también una diferencia. Se pueden hacer prácticas en física y química que sean prácticas tipo recetario, como las llamo a veces, que es coger y decirle, coge esto,
coge estos materiales, hace esto de aquí, calcúlate esto y mira a ver lo que pasa y saca conclusiones. Pero también puedes plantear las prácticas siguiendo un método científico simplificado. Les puedes coger y decir, vamos a ver, por ejemplo, qué relación hay entre el volumen y la masa de una sustancia. Sin llegar a explicarles lo que es la densidad ni sin nada. Antes de explicar los contenidos, plantearles esta pregunta, que ellos lancen sus ideas, sus hipótesis. Y la práctica de laboratorio, dedicarla a confirmar si eso es así o no es así. Y viendo la gráfica y analizando la gráfica, dices, pues parece que hay algo que se mantiene constante en todo esto. Pues a eso es a lo que vamos a llamar densidad. Y entonces utilizar este tipo de prácticas para avanzar en los contenidos y no para comprobar lo que les hemos contado en las clases anteriores. Entonces están los dos enfoques. Claro, este segundo enfoque más constructivista requiere mucho más tiempo. Y con lo apretado que está el currículum para las horas que tenemos, se hace difícil. Por claro, eso más tiempo significa tenemos que renunciar a cosas para poder enseñar bien, entre comillas, una parte, tenemos que directamente no enseñar otra. Sí, pero podría suponer renunciar a cosas en algunos cursos sabiendo que en otros las vas a acabar dando. Quiero decir, como decíamos antes, en segundo y tercero de la ESO, si en lugar de repetir contenidos en segundo y en tercero, solo que en tercero darles más profundidad y hacer más problemas y hacer cosas más matemáticas, digamos, no tan cualitativos, sino hacer cosas más cuantitativas, también podríamos coger y decir, como decía antes, en segundo vamos a dar menos contenidos, pero les vamos a dedicar más tiempo. Entonces, al dedicarle más tiempo a esos contenidos, sabiendo que luego en tercero no los vas a repetir, o solo los vas a repasar para recordar un poquito por encima, tú con ese tiempo extra puedes dedicarlo a seguir este enfoque y yo creo que de esa manera los alumnos lo interiorizan más. Ven cómo trabaja la ciencia, por un lado. Sí. Y además, no se queden que tú les has dicho, no, mira, es que esto lo hizo alguien y es así, sino que ellos mismos han planteado sus ideas y lo han comprobado y han visto que no, que es que necesitamos una magnitud nueva que describa esto, o que esto que a mí me parece tan intuitivo, en realidad no es como a mí me parecía, sino que es de esta otra manera. Que eso es también una de las dificultades de enseñar, las ideas preconcebidas que traen a veces los alumnos, como con el caso de la masa y el peso, que dan por hecho que es lo mismo y tienes que tumbarles esa idea. Entonces, es un enfoque que a mí me gusta mucho, pero que tampoco lo llevo a la práctica al 100%, entre otras cosas por falta de tiempo. Entonces yo por lo menos trato de combinar las dos cosas, pero dándole más importancia a que razonen y a que entiendan. Y una cosa que se me ocurre relacionada con esto que has dicho, que también lo queríamos comentar, hay una parte en la enseñanza tanto de la física como de las matemáticas, seguramente los dos podéis tener cosas que decir en esto, hay una parte que es contenidos, digamos, tienes que aprender lo que es una fuerza, la ley de la gravedad, todas estas cosas, y hay una parte que es como cómo piensa un científico, cómo se hace la ciencia, evalúa críticamente un problema y trata de desarrollar una manera de resolverlo. ¿Cómo se combinan esas dos cosas? Y sobre todo, ¿cómo se evalúan? ¿No? Porque claro, evaluar conocimientos es muy fácil. Pregúntale, dime lo que es una fuerza. Pero evaluar que sepa analizar un problema de una manera crítica y racional y plantearlo y tal y cual, eso no es tan trivial, ¿no? Sí, Alberto, has unificado las dos preguntas con lo de matemáticas, porque yo me estaba dando cuenta que este debate lo tuvimos en el capítulo anterior, cuando hablamos de la diferencia entre cómo se dan matemáticas en el instituto o cómo es la carrera de matemáticas. Y creo que dimos la misma respuesta, depende de cómo lo enseñe el profesor. Y yo quería matizar, creo que, no sé cómo es el primer bloque de Javi del currículum, pero en matemáticas los 4 cursos de secundaria y los 2 de bachillerato tienen un primer bloque que es sobre pensamiento crítico, sobre evaluar procedimientos, procesos, que es todo lo que tú, Alberto, pides que echas en falta. Sí. Pero es que ese primer bloque, la gente pasa mucho de él. Ni siquiera lo ponen en la programación. O sea, lo pones en la programación porque te hay un apartado que tienes que poner los contenidos de la ley y está. Pero no parece que lo quieras no lo articulas en el discurso de tu currículum. Ya. Porque yo creo que no nos centramos en leerlo y en entender lo que significa. No es un bloque que tú tengas que dar aparte de tema 1, 2 y 3, entender las cosas, ¿no? O procesos mentales, no. Yo creo que tienes que ir leyéndotelo muy bien y viendo cómo todos esos elementos de ese primer bloque,
que te está enseñando a pensar, te va a ayudar a articular todos los demás. Claro, es como que asumes que solo por estar dando una clase de matemáticas o de física, pues lógicamente el pensamiento crítico les llegará dado por el dedo de los dioses, ¿no? Claro. Y realmente no es así. Uno Por tiene que ejemplo, incorporar elementos, ¿no? La ecuación de segundo grado, la fórmula, ¿no? Bueno, el segundo grado se resuelve con esta fórmula. Tú ahí te estás cagando en el proceso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Oye, y no es tan complicado. Yo muchas veces lo que hago es, cuando no vienen ya viciados porque ya la conocen, por ejemplo, coges en segundo de la ESO, que la ven por primera vez, y les das una ecuación de segundo grado y que intenten aplicar las técnicas de la ecuación de primer grado, de cómo la resuelves, a ver si pueden. Y que ellos vean la necesidad de que, oye, no hay forma de despejar esta X, porque tengo una al cuadrado, otra que no, y nunca sabes si algún genio en tu clase coge y te la despeja. Podría pasar, ¿no? Y que encuentre el mismo camino que Al-Khwarizmi y toda esta gente. Entonces, que surja la necesidad de que tienes que buscar un proceso diferente, que básicamente es lo que ha dicho Javi con la de la densidad. Si tú les llegas y les dices que densidad es esto partido por esto, es una fórmula más para aprenderse. Pero si tú y ellos van observando de que hay una relación entre esas dos magnitudes, de forma natural llegará a ese nuevo conocimiento. Luego hay otro problema. Estos conocimientos, como la fórmula de segundo grado o la densidad, a la humanidad le ha llevado mucho tiempo. Nosotros tenemos que condensarlo en 6 años. Entonces tampoco puedes hacerles pensar como ha pensado la humanidad desde hace 2000 años, porque no te da tiempo a que lleguen a cosas nuevas. Hay cosas que te las tienes que aprender. Pero claro, ahí está también el papel del profesor como guía, claro, en este tipo de cosas. Sí, tú les tienes que plantear para que razonen y para que piensen y para que se den cuenta de estas cosas, pero no lo hacen de cero, te tienen a ti para echarles una mano y para guiar por dónde tienen que ir sus ideas y sus razonamientos. Y si ves que alguno está yendo por un camino que no le vaya a llevar a ningún sitio, decirle, no, mira, oye, esto te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, no vayas por ahí, trata de buscar otra solución. Al final es un equilibrio. Yo decido... en todos los cursos intento que haya alguna demostración. La semana pasada demostramos el teorema de Pitágoras. Toda la obra para demostrarlo. Y me fascinó cuando a uno de los chavales se le escapó un ¡hostia, qué guapo! Porque primero lo habíamos dado en la clase anterior, les di el teorema de Pitágoras y les hice construir triángulos y que comprobaran si el tercer lado salía como predecía la fórmula. Y veían que sí. Lo hicimos 2 o 3 y dijeron... Y les pregunté, ¿esto pasará con todos los triángulos? Y hubo respuestas de todo tipo. Hay gente que dijo, pues sí, claro, porque lo dice Pitágoras. Y hubo quien dijo, pues a lo mejor no, ¿por qué? Solo lo hemos probado con 2. Y entonces ya la siguiente clase vino la demostración, de que vieran que sin números, para todo triángulo podía ser cierto. Víctor, ya que has introducido cosas de matemáticas y tal, aprovecho perdón. No, que está muy bien, hombre. Aprovecho para preguntarte, ¿cómo armoniza la enseñanza de la física y la enseñanza de las matemáticas? Quiero decir, es evidente que una cosa ha de ir con la otra. O sea, que hay... Bueno, y de la química también. O sea, que hay herramientas en matemáticas que necesitas para resolver problemas de física, problemas de química. Entonces, ¿cómo hablan los diferentes departamentos entre sí? ¿No hablan? ¿Los currículums tratan de tener en cuenta esta armonización? ¿Ha de buscárselo todo el profesor? ¿Cómo está esto? Eso, justo off the record, estábamos hablándolo Javi y yo antes. ¿Hasta qué punto de verdad los currículos van de la mano? Hemos comentado un par de casos. Bueno, uno es el típico caso de la derivada, que no es casualidad que se introduce en primero de bachillerato cuando por primera vez en física... se dan derivadas. Ahora, en los currículos están puestos a la vez, pero corre a cuenta de los profesores cómo lo van a programar para que sea coherente. Que no pase que se empiece por física en primero de bachillerato, tú en matemáticas no vas a poder dar derivadas hasta que has dado álgebra y ya te ha pillado. Y ven primero la derivada en física como reglas memotécnicas y... se les queda ya estigmatizado que la derivada es, por ejemplo, básicamente, Javi, hacéis derivadas polinómicas. Sí, básicamente. El primero. Entonces, ¿qué pasa? Se podría hacer más, pero teniendo en cuenta que es el primer curso en el que ven derivadas, pues no profundizamos más. Lo cual nos limita también mucho a la hora de... Claro, no podéis dar movimiento armónico, por ejemplo. Quizá podríais hacer algo derivadas con eso un poquito. Claro, sí, pero bueno, en movimiento armónico, por lo menos, como ya saben lo que es la derivada, pues coges y se lo planteas. Pues mira, si tú tienes esto, pues a partir de las derivadas te van a salir estas otras ecuaciones. Pero entonces, aunque se lo digas tú, que no lo hagan ellos directamente, pero por lo menos ya entienden el concepto de derivada, ya saben lo que estamos haciendo, ya saben que estamos sacando a partir de la posición, la velocidad y la aceleración. Ya. Yo incluso
Claro, esto ya está incluso fuera del currículum de matemáticas de bachillerato. Pero incluso les digo, esto de aquí en realidad se deduce al revés. Porque tú lo que haces es plantearte la ecuación de la fuerza y te sale una ecuación que tiene derivadas de por medio. Y hay técnicas en matemáticas para poder obtener qué función cumple con esa ecuación con derivadas. Y lo que sacas de ahí es la aceleración. Y con la aceleración integrándola, pues te sacas las otras ecuaciones. El problema es Entonces, que... no lo hacen, pero si por lo menos ya han visto la derivada y conocen el concepto, pues puedes darles unas pinceladas de cómo se trabajan esas cosas. Y que no se quede solo en apréndete las fórmulas. Tiene que haber coordinación, porque si... Primer brecha que hay que saltar es que se ven primero en matemáticas. Y eso implica que el Departamento de Física y Química decida, por ejemplo, empezar por Química para darle, claro, un mínimo de tiempo a los de matemáticas para dar algo de álgebra para poder defenderse con las derivadas. Porque si empiezas ya desde septiembre con análisis de funciones, en teoría podrías dar derivadas y límites solo con el álgebra que sabes de cuarto. Pero claro, ha pasado un verano entero y necesitas un poco refrescar conceptos. Esa es la primera brecha. Y la segunda, que el de matemáticas, aunque le dé la definición teórica de derivada, de límite y tal, también debería verlo aplicado a la física. Porque al final... surge con Newton y Leibniz y ya lo ven, para ellos ya era muy aplicado a la ciencia. Si la damos como una definición solo aplicada a funciones, pero no decimos qué están midiendo estas funciones, luego tampoco el salto conceptual a la física les va a costar. Cuando es más fácil, ¿no? Hablar de la derivada como el ritmo al que crece una función y qué ritmo más fácil que una velocidad. Pero yo tengo una pregunta como muy práctica en ese sentido. Es decir, es evidente que estas asignaturas deberían un poco caminar juntas, ¿no? Pero la pregunta es, a nivel práctico, cuando tú tienes que coordinarte con otro profesor, ¿eso es fácil? La gente como que pasa un poco, depende mucho de personas, entiendo, pero no sé, quiero decir, ¿cómo es cuando estás trabajando sobre el terreno? Pues, para empezar, no hay horas comunes. No existe una hora que digas en tu horario para juntarte con el de física, que yo creo que sería necesaria, ¿no? Yeah. Javi. Yo creo que podría ser interesante. Claro, a lo mejor no necesitamos una hora como tal en el horario una vez que los departamentos ya se han organizado y se han coordinado. Porque claro, una vez ya tenemos la coordinación hecha, pero bueno, a lo mejor para revisar o que tuviésemos planificadas cada cierto tiempo una reunión de multidepartamental o interdepartamental, o como lo queramos llamar. Sí, aunque sea para comentarse, oye, pues mira, estoy viendo que los chavales están teniendo problemas con esta cosa y por lo tanto, cuidado, porque tú vas a encontrarte problemas cuando llegue a no sé qué o algo así. Claro, yo en 12 alguna cosa años, así podría estar interesante. Yo en 12 años, y esto es triste, pero en 12 años creo que una vez o así me haya venido el de física a preguntarme, oye, ¿tienen problemas con esto? O viceversa, no suele haber... Para empezar, ni siquiera los departamentos están juntos. En muchos institutos hay departamentos que coinciden en el espacio físico. Por ejemplo, francés, inglés, valenciano, castellano. Pero física y química con matemáticas no. Y yo lo veo tan lógico que compartieran... Si compartes espacio físico, te están obligando a compartir conocimientos y compartir conversaciones, fricciones o no. Y yo creo que ayudaría. El hecho de el roce hacia el cariño, ¿no? Entiendo. O sea que igual... el problema no es tanto de los físicos y los matemáticos no quieren hablar entre sí porque son malas personas, como que no hemos pensado que una organización pragmática mejor haría más fácil esa comunicación, ¿no? Sí. Aún así, si hay voluntad, se habla. Yo creo que en todos los institutos, bueno, menos en el primero en el que estuve, pero porque estuve muy de pasada, que fue el año de prácticas, pero en los otros institutos en los que he estado, he hablado con gente del departamento de matemáticas para preguntarles, oye, ¿esto lo habéis visto ya? ¿O en qué curso dais esto? Porque los veo muy perdidos. O mira, es que estamos resolviendo este tipo de problemas y no sé si lo habéis visto ya o cómo va este alumno que lo veo muy perdido. O sea, sí que he tratado de hablar con los compañeros para entender también las dificultades que van a tener conmigo, porque si yo me desentiendo de las dificultades matemáticas que tengan, por mucho que a mí me interese que razonen y que entiendan, pero tienen que hacer también problemas en donde haya que realizar cálculos, y si la parte de cálculos no la van a saber sacar, pues entonces las conclusiones que saquen, por muy bien que razonen, no van a poder llegar a conclusiones razonables. Sería muy interesante elaborar problemas conjuntos entre los dos departamentos. Es decir, la programación que hacemos al principio de curso, yo creo que en cierta parte debería ser combinada. Sobre todo en bachillerato. Y antes hablaba con Javi, nos has preguntado, Alberto, volviendo al inicio de la pregunta de
si el currículum está coordinado. Y le preguntaba a Javi que en qué curso se da, digamos, las ecuaciones de movimiento, o al menos la relación entre el trinomio velocidad, espacio y tiempo. Y es curioso que se da justo cuando también se da en matemáticas las proporcionalidades, directa e inversa. Vale. Entonces, me parece, lo que hemos comentado, lo comentamos antes de grabar del programa, que sí que parece que el que ha elaborado el currículum de los dos se han puesto de acuerdo y hay una buena voluntad en intentar que vayan juntas. Pero claro, esa buena voluntad se ve desde el punto de vista del que lee el currículum. ¿Nos planteamos nosotros esa línea conjunta de ambas? Sí, es también... como siempre, que puede estar bien escrito en la ley, pero claro, uno tiene que interpretar la ley tratando de hacer esas relaciones explícitas, ¿no? Sí, sí. Eso es. Esto, además, lo hemos mencionado otras veces, que la ley te pone los contenidos por bloques, pero tú no tienes por qué hacer las unidades didácticas de tu programación siguiendo al pie de la letra el orden de esos bloques. Tú puedes seguir el orden que a ti te parezca razonable. También comentábamos antes... y combinarlos, y mezclarlos. Claro, y combinarlos, coger cosas de uno y de otro. Sí, también comentábamos que, por ejemplo, con el tema de proporcionalidad, que en segundo de la ESO es cuando se tiene que ver proporcionalidad, y en segundo de la ESO es en donde se empieza a trabajar con la teoría cinética, y ahí puedes meter que, pues, leyes de los gases, tienes los movimientos, que también te viene bien, la proporcionalidad, pero que por otro lado, si quieres darle un enfoque en el que ellos, como decíamos al principio, este enfoque un poco más constructivista en que deduzcan ellos algunas de las cosas, obviamente no todo, pero algunas de las cosas a partir de prácticas de laboratorio, siguiendo el método científico, quizá también podría ser interesante el que tuviesen ya unos conocimientos previos de proporcionalidad, por lo menos para distinguir cuándo una gráfica va a ser directamente proporcional y cuándo va a ser inversamente proporcional. Claro, si quieres darles enfoque desde principio de curso a la asignatura, es imposible que hayan dado proporcionalidad, porque no han tenido tiempo. Claro, y ahí, curiosamente, yo me ve la sorpresa, en casi todos los libros de texto, proporcionalidad la han puesto en primero de la ESO, cuando legalmente no está ahí. O sea que hay una intención de, al menos a nivel teórica, de edición de libros, de que cierto contenido de matemáticas se adelante para que en física lo puedan tener ya. Es muy curioso el caso de la proporcionalidad. Yo llevo 12 años dándola en primero de la ESO, porque estaba en el libro. Y un día un compañero me hizo notar que ojo, que está en segundo en la ley, pero que se suele dar en primero. Y así podemos ayudar un poco al departamento de física y química para que en segundo ya hayan visto esas ideas de que dos magnitudes o crecen juntas o una crece y la otra decrece, al menos a nivel intuitivo. O sea que vamos, que podría haber un feedback también entre la práctica del profesorado y la ley, ¿no? Alguien podría decir, oye, pues vamos a cambiar la ley y ponemos esto en primero, ¿no? Ya que todo el mundo considera que es razonable. También ahí, no sé si es el caso, pero como detalle, por experiencia, también puede ser que el libro lo incluya en primero porque hay alguna comunidad en que incluya esa unidad en primero. Claro, yo te estoy hablando de la Comunidad Valenciana. Tienen que coger los contenidos del Real Decreto, pero luego lo concretan y pueden añadir o ampliar alguna cosa. Entonces, si en alguna comunidad han puesto la proporcionalidad en primero de la ESO, pues para que el libro funcione para todas las comunidades, pues puede ser que esté puesto ahí por eso. No sé si es el caso, pero... Es que claro, habría que meterse en harina en el tema de cuáles son los contenidos que marca el Estado y luego cómo cada comunidad. Por ejemplo, hace poco ha salido el BOE con los contenidos de las PAU para el 2021 y mucha gente se ha echado las manos a la cabeza porque han incluido cosas nuevas, ¿no? Y dices, ya no me da tiempo a verlas. Y a mí mi coordinador de exámenes PAU no me ha dicho que esto vaya a entrar. Luego hay una letra pequeña que dice que cada comunidad tiene que garantizar el 70% de esos contenidos. Claro, luego hay muchas cosas que te las vas a quitar igual y cada comunidad va a decidir qué 70% mete. ¡Ostras! Sí. Esto ya sería un debate acerca de los problemas de los estados federales, como es el estado de las autonomías en España, que es una especie de estado federal raro. Sí tiene sentido, ¿no? Que en un pueblo estén dando una cosa y en el pueblo a 10 kilómetros estén dando otra, ¿no? Pero bueno, eso es... No sé si queréis decir algo al respecto. Bueno, yo creo que eso se puede dejar para otro programa, ¿no? Porque es un tema profundo en el que tenemos que, con los currículums delante, comparar y evaluar. Sí. Vale, pues si os parece, abro un melón distinto, que seguramente también le dedicaremos un programa o más a este asunto, que es la perspectiva histórica en la enseñanza de la física, ¿no? Es decir, cuando enseñamos la física,
solemos ir por orden cronológico de las cosas que se han ido descubriendo, y eso nos lleva a veces pues a enseñar cosas que sabemos que están mal. Hemos hablado antes del modelo de Dalton, por ejemplo, que sabemos que es no sé si erróneo es la palabra, es muy incompleto, digamos, en ese sentido. La perspectiva histórica es necesaria, es útil, debería ser opcional. ¿Qué opináis al respecto? Yo pienso que por lo menos algunos ejemplos son necesarios, porque al final eso es lo que te enseña cómo avanza la ciencia. O sea, el objetivo de enseñar el modelo de Dalton, de Thomson y de Rutherford y demás, no es que se aprendan esos modelos, sino que vean cómo la ciencia fue evolucionando, cómo esos modelos servían para explicar algunas cosas, pero otras no, y cómo tenían que buscar, una vez que encontraban algún experimento que no era posible explicar con los modelos anteriores, tenían que modificarlo o buscar un modelo nuevo. Por eso realmente la perspectiva histórica tampoco está en todos los contenidos. No tenemos por qué utilizar la perspectiva histórica siempre. Perspectiva histórica nos exigen que mencionemos específicamente en física y química por lo menos la de los modelos atómicos. En algún curso, si no recuerdo mal, se habla de geocentrismo y heliocentrismo, pero lo mismo, como un ejemplo de cómo ha avanzado el conocimiento científico. Y que yo recuerde, ya lo siguiente es en segundo de bachillerato para la física moderna, para entender el desarrollo de la cuántica y de la relatividad. Creo que sobre todo la parte de relatividad es en donde tenemos un enfoque un poco más histórico. Que de hecho esa es una de las cosas que creo que alguna vez hemos comentado, que por ejemplo con el tema de la dualidad onda-corpúsculo. Sí. Que hay que estudiar la dualidad cuando hoy en día tenemos claro que eso es un concepto que en su día fue necesario, pero que hoy en día lo tenemos ya superadísimo. Claro, exacto. Si tú le das un enfoque histórico a la enseñanza, necesitas pasar por ahí. Pero quizás lo puedes mencionar de pasada y no centrarte en la dualidad. Pero luego el currículo te dice que tienes que explicar la dualidad y de hecho calcular la longitud de onda asociada a una partícula y cosas así. Entonces, como una forma de enseñar cómo ha ido avanzando el pensamiento científico, lo veo bien. Incluso es útil porque a los alumnos les gusta que les cuentes historias. O sea, a los alumnos, en mitad de una clase, dejas un ejercicio, dejas una explicación y les dices, pues esto era uno que se le ocurrió hacer esto y se puso a hacer tal, y los tienes a todos embobados escuchándote. Y luego dices, a lo mejor no se acuerdan del concepto que tú querías explicarles, pero la historia les gusta que les cuentes historietas. Se lo han pasado bien durante un rato, que no está mal, ¿eh? Claro, entonces, y además es útil. Es útil. No olvidemos el objetivo de enseñar física en el instituto, que no es, aunque a nosotros nos encantaría, crear nuevos físicos. ¿Cómo que no? Pero bueno, si toda sociedad debería aspirar a que el 100% de las personas sean físicos. Porque, claro, yo ahora pienso, venga, no pasamos por eso. No puedes pretender que adolescentes te entiendan un modelo cuántico si no pasan por un modelo de pelotitas, que es lo que pasó la sociedad. O sea, tú entiendes un modelo basado en ondas cuando ha dejado de funcionarte la pelotita, pero claro, ¿cómo vas a hacerles entender que el mundo subatómico es de otra forma cuando lo que ven es el mundo macroscópico? Tienes que hacerles pasar ese puente que va de lo macro a lo micro, y eso implica un proceso histórico. Matemáticas, por ejemplo, guardando un poco las distancias. En segundo de la ESO se da el teorema de Tales, pero luego segundo, tercero, pero luego llegas a cuarto y das trigonometría. ¿Para qué quieres el teorema de Tales si tienes una herramienta mejor? La trigonometría te soluciona... lleva inherentemente a Tales. ¿Para qué lo vas a dar? Te ahorras ese tiempo en segundo y tercero, das otras cosas y ya das trigonometría en cuarto. Pero claro, ¿cómo van a entender las relaciones trigonométricas, que es comparar los tres lados de un triángulo, si no han visto el concepto de proporcionalidad antes? Entonces, mira, son como capas de una cebolla, tienes que ir pelando hasta que llegas a una verdad un poco más perfilada. Yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con lo que has dicho a la vez. Dualidad onda Alberto. Exacto. En el siguiente sentido. Bueno, con el teorema de Tales lo he pensado menos. Debo reconocer que yo no he usado el teorema de Tales como tal en mi vida, aunque es verdad que está implícito en la trigonometría que he usado muchas veces, ¿no? Claro. Pero bueno, con esto de si las partículas son ondas, si son bolitas o tal... Yo pienso que sí se les podría enseñar directamente que son ondas y omitir todo lo demás. Y no creo que eso les fuera a costar muchísimo en la medida... Es decir, si tú antes les has permitido asimilar bien lo que es una onda, cuáles son sus propiedades, y luego le argumentas bien por qué el electrón es una onda y todas estas cosas. Creo que el problema vendría
en que vivimos en una sociedad en la que muchas veces se van a encontrar dibujos de los electrones como pelotitas. Y tú no puedes omitir eso, porque necesitas formarles para vivir en el mundo en el que vivimos, ¿no? Aunque, Claro. aunque los físicos sepamos que los electrones se parecen mucho más a ondas que a pelotitas. Entonces, sí lo veo como hacemos bien en hacer eso, pero una parte de mí me dice, sería una pena, ¿no? Sería mucho mejor como ir directamente a la descripción correcta y eso a lo mejor les permitiría ir un poco más rápido en la comprensión de algunas cosas. Pero les estás privando del aprendizaje de ensayo y error. Eso es verdad. Mira, esto te lo voy a poner como ejemplo porque hace poco lo vi en hilos en Twitter. En los años 70-80 se puso de moda, viniendo de Francia, de un grupo de matemáticos llamado Bourbaki. ¿Te suena, Alberto? Sí, Y se introdujo, y en España también llegó, la matemática desde el punto de vista de teoría de conjuntos. Nos saltamos todo y vamos a lo que está de moda ahora. Y en alumnos con 11 y 12 años dando problemas de teoría de conjuntos. Y núcleos y cosas y... Es como lo dice Alberto, es el salto final, es lo bueno, ¿no? Y dices, ya, pero ¿crees que están preparados para entender eso? Cuando eso lo lleva a la humanidad 2000 años, desde los elementos de Euclides. Yo creo que la respuesta es sí. Porque si no, a lo mejor tendríamos que dar también toda la filosofía medieval para poder entender el método científico, claro. Y no lo hacemos, ¿no? Ese es otro tema. Yo pienso que... Cada vez hay más para saber y tenemos que quitar cosas. Eso es. Yo creo que hay cosas en las que sencillamente necesitamos un poco más de tiempo, en términos históricos. Yo os pongo un ejemplo de esta semana. Yo esta semana he estado explicándoles la teoría cinética a los de segundo de la ESO, ¿vale? Y ellos ya dan por hecho que la materia está hecha de partículas. Pero no lo entienden del todo. Claro, todo ahí se lo tienes que explicar bien y eso, pero ellos ya dan por hecho que la materia está hecha de partículas porque han oído hablar, no la han estudiado todavía, pero han oído hablar de que hay unas cosas que se llaman átomos y que todo está hecho de átomos. Exacto. Entonces, nos estamos saltando todo el modelo de materia continua. Yo se lo he contado igualmente porque... Por ponérselo en perspectiva, no hacía falta que se lo contara, pero le dediqué un rato a la clase a decirles, mirad, durante mucho tiempo estaba este modelo y luego durante un tiempo convivieron estos dos. Y pues los dos explicaban bien las cosas y no terminaban de decidirse y había unos que decían que para qué quería un modelo nuevo si con el que ya tengo y todavía me funciona. Y cuando terminé de contarles eso, quiero pensar que entendieron mejor por qué necesitamos un modelo que nos dice que la materia está hecha de bolitas en este caso, ¿vale? Aunque no sea así. Entonces, igual que hoy en día los chavales ya me llegan a clase sabiendo que la materia está hecha de átomos y que, por tanto, tiene más sentido el modelo de materia discreta, quizás más adelante, en algún momento, ellos mismos tengan más asumido que las partículas no son bolitas, que las partículas son ondas. Y entonces, en ese momento, quizás podremos saltarnos más cosas. Claro. Claro, es que ahora luego llegas a la facultad y empiezan a ver campos y piensan, ostras, si pienso en que todos son campos que interaccionan, que generan oscilaciones, que son las partículas, ¿no vuelve a ser un modelo continuo? Sí, claro, en cierta manera. Claro, entonces dices, ostras, pues está bien que vean ese vaivén de ideas. Si lo han trabajado ya antes, asumirán mejor que pueden volver a verlo como un continuo, ¿no? Y que al final, ¿quién tenía razón? Porque los griegos, como disparaban a todas las direcciones, alguno tenía que acertar. A ver, yo pienso que en la asignatura tenemos que alcanzar un poco un equilibrio en física y química. Hay algunos contenidos, por lo menos en la ESO, luego ya bachillerato se supone que te prepara para entrar a la universidad, pero en la ESO tenemos que buscar un equilibrio entre que algunas cosas no es tanto el que aprendan los conceptos, sino el que les sirvan para desarrollar un pensamiento científico, y entonces ahí necesitas la perspectiva histórica, y hay otras cosas en que lo que quieres es que cojan una buena base para que más adelante, cuando tengan que utilizar eso, que lo puedan hacer de una forma hasta cierto punto más mecánica, ¿vale? No soy partidario de la mecanización completa, pero hay cosas que necesitas mecanizar. Pues a la hora de resolver una ecuación de primer grado no puedes ponerte a parar, no puedes pararte a pensar en aquí tengo que sumar a los dos lados y tal al final. Vas a tener que mecanizar hasta un cierto punto para poder hacer ciertas operaciones más rápidas. Claro, Javi, no puedes, pero por eso se dan durante 3 años. Y yo defiendo que en primero de la ESO sí que tienes que enseñar que se suma a cada lado. Claro. Y cuando ya lo han aprendido, le dices, vale, ahora tienes este truquito. Y lo haces rápido, pero tú tienes que saber siempre cuál es el origen y la verdad que estás trabajando aquí. Y lo mismo supongo que pasa en física. Por eso digo que pienso que se tendrá que alcanzar un equilibrio, igual que en física, por ejemplo, en segundo de la ESO, toda la parte de movimientos y fuerzas se lo hago totalmente razonado, pero luego ya cuando vamos a cursos superiores, a mí lo que me interesa es que los problemas los puedan hacer cada vez con mayor soltura,
para que puedan dedicar su tiempo a razonar si los resultados que han obtenido tienen sentido, que al final es la parte que a mí más me interesa. Que puedan Además, analizar y sacar conclusiones de lo que han hecho. yo siempre intento nunca perder de vista cuál es el objetivo de la ESO. Pensemos que cualquier persona, por nacer en España, o en un país, digamos, civilizado, está obligado a tener que estar hasta los 16 estudiando estos conocimientos. Entonces, hay que pensar por qué se los damos. Y es para, digamos, crear ciudadanos competentes en la ciencia, o por lo menos para entender ciencia y que no se dejen engañar con pseudociencias o historias así. Su objetivo no es llevarlos a bachillerato, lo que pasa es que eso es lo que nos gustaría a todos. Mandarlos a bachillerato, que fueran a carreras de ciencias, pero ese no es el objetivo de la ESO. Por eso mucha gente critica que la ESO es que los ha vuelto muy idiotas, que es que no saben nada. No es de... A ver, hay mucho que matizar, pero la ESO tiene unos objetivos claros, que es educación secundaria obligatoria. Y yo matizo lo de obligatoria, están obligados. Hay que entender que hay que justificar por qué... Cuando un alumno te pregunta en la ESO, ¿por qué da ecuaciones? ¿O por qué da la ley de Newton? Perdón, creo que... Uy, no te mueras. No me muero. Creo que estamos obligados a justificarles por qué. Y ahí es donde entra lo que cuenta Javi del modelos históricos, las historias, que entiendan por qué están dando esto. Porque tienen que... Nosotros tenemos que heredar el pensamiento científico de 2000 años. Yo lo veo así. Y luego ya en bachillerato es cuando ya empiezas a crear cosas nuevas. Creas el nuevo conocimiento o te preparas para el nuevo. Pero hasta los 16 estás obligado a saber un poco lo que la gente ya sabe. Sí, yo de hecho me voy a destapar ahora. Yo he estado defendiendo mucho que podríamos ir directamente al siglo XX, aprender todos teoría cuántica de campos a los 13 años y todo esto, pero realmente yo soy todo lo contrario. O sea, yo soy, ya lo sabéis, soy un ultradefensor de que en la carrera de física tendría que haber asignaturas obligatorias de historia de la física. Y no las hay. No las hay ni optativas siquiera, por lo menos en la mía. Entonces, lo que quiero decir, el punto al que yo quería llegar, es que realmente eso se puede hacer y que podemos elegir. Y que quizá deberíamos plantearnos qué cosas queremos contar con una perspectiva histórica y a cuáles queremos llegar directamente. Que no hay una obligación intelectual, es imposible que alguien entienda la teoría cuántica de campos a los 13 años. Eso no es verdad. O sea, si tú lo planteas de la manera correcta, claro que puede. Otra cosa es que sea conveniente, que queramos hacer eso, pero que quiero decir que tener en la cabeza que siempre es posible dar el salto y llegar a la última teoría para poder avanzar, yo creo que eso es útil. Y ahora yo voy a quitarle a Alberto el poder de preguntar cosas y voy a hacer yo una pregunta a vosotros, que se me acaba de ocurrir. ¿Veis? ¿Cómo verías, Javi, tú también que estás en la enseñanza, ya que cada vez hay más cosas que aprender en física, en historia, porque claro, el tiempo pasa, cada 2-3 décadas la historia muta, solo con el tema de la pandemia ya hay un proceso, ya hay una nueva etapa histórica. Sería muy descabellado que ya que socialmente yo estoy viendo que los alumnos tardan más en madurar por cómo es la sociedad, en la etapa de instituto se añadiera un año más, ¿perderíamos mucho? No sé, a lo mejor es una locura, a lo mejor a nivel económico esto tumba el mundo. Que hubiera un tercero de bachillerato, un año más, a mí me daría una libertad para trabajar el currículum de otra forma. Total es un año que hemos quitado de las carreras, que antes eran de 5 años y ahora son de 4. Sí. Para mí es una pregunta difícil de responder porque creo que tiene componentes económicas que yo no soy capaz de ponderar bien. Es decir, a nivel de la educación que yo querría que hubiera en esta sociedad, te diría enseguida, vale, ¿dónde hay que firmar? Porque, vamos, ya sabéis que yo soy partidario de que la carrera de física, yo di la carrera de física que duraba 5 años. Y yo cuando la di dije, esta carrera debería durar 7. Ahora me la hacen durar 4, con lo que yo estoy muy insatisfecho con el tiempo que se dedica a la carrera, con lo que dedicar más tiempo siempre me parecería maravilloso. Ahora, creo que eso retrasa la incorporación al mercado laboral de la gente. A algunas personas puede hacerles como su plan vital un poco más difícil. Creo que no a muchas, porque realmente los que no quieren estudiar pues no van al bachillerato y se acabó. No lo sé, yo no lo vería como una locura, pero me gustaría hablar con un economista que me garantizara que esto no tiene unas consecuencias catastróficas, ¿no? Yo pienso, en lo que es el mercado laboral, digamos, básico, mucha gente lo cubre con la gente que sale de la ESO y empieza a trabajar, o que hace una FP básica, o una FP. Una FP básica no, eso es otra cosa. Pero yo, por ejemplo, acabé física, claro, estamos hablando de un caso particular, ¿no? N igual a 1, no lo sé. Pero salgo de física, me preparo oposiciones y el primer año la suspendo. Me presenté a física y química y no entré. Gasté un año más en pasar a la de matemáticas. Como yo, hay mucha más gente. Sí. Quiero decir, tampoco creo que un año mucha gente repite un curso.
Sí, sí. Yo Sería hice tan física en 8 dramático. años. Yo hice física en 8 años y duraba 5, así que, en fin. Yo llevo 8 años en el conservatorio y, o sea que... Quiero decir, a lo mejor no es tan dramático añadir un año más. En Estados Unidos, el primer año de carrera universitaria es común para todos. Estudian un poco de todo. Luego ya empiezan a especializarse. Y no digo que Estados Unidos sea un modelo educativo al que imitar, ¿vale? Bueno, tiene cosas imitables y cosas nada imitables, ¿no? Digamos. Tiene cosas interesantes, por ejemplo, en matemáticas no se da como nosotros. Ellos dan asignaturas, tienen varias asignaturas de matemáticas por curso que son las distintas ramas de la matemática. Tienen álgebra por un lado, tienen análisis, lo cual a mí no me desagrada del todo, pero podrías planteárselo de un tercero de bachillerato. No sé qué opinas, Javi. Sí, opino básicamente muy parecido a vosotros. De hecho, iba a sacar el mismo ejemplo que ha dicho Víctor de las universidades americanas, que quizá también el alargar ese bachillerato un año más sería un poco equivalente a tener un primer año de universidad común a todas las carreras, o que sea un poquito más común. Entonces, quizá tampoco haya tanta diferencia. De hecho, si lo pensamos, en primero de física, básicamente lo que se da es física general y matemáticas. Si tú, aparte de eso, les pones un par de asignaturas más de, yo qué sé, de humanidades y de alguna otra cosa, ya tienes un primer curso que puede ser más común, al mismo tiempo que estás avanzando en temas de física. Porque Mira, entiendo, no sé cómo funciona el modelo americano, pero entiendo que también tendrán algunas asignaturas optativas y que la gente ya irá, los que tienen claro lo que quieren estudiar ya se irán orientando, cogiendo algunas optativas más centradas en lo suyo. Entonces tener la posibilidad de coger una física general de primero que ya les va orientando a hacer física el que tenga interés, y el resto de asignaturas pueden ser comunes. De hecho, desde hace años, perdona Javi, ya se está instaurando un curso cero de matemáticas y física para repasar cosas de bachillerato que llegan, porque llegan con carencias. Hay muchas llegan con universidades que tienen carencias, cursos puente. Llegan con carencias porque el mundo está cambiando, la sociedad cambia. También es cierto que desde que se instauró la ESO hay más gente que está obligada a estudiar más tarde y eso dificulta las clases. Javi estará pues de acuerdo conmigo en ver que tienes muchos alumnos en clase que no quieren estar ahí. Y algunos no molestan y otros pues se encargan de forma rebelde, y yo lo entiendo, a protestar. Cuando antes con 14 años... Por eso cuando dicen antes sabíamos más, no sabíamos más, antes nos quedábamos estudiando los que querían. Y claro, pues eso facilita el discurso del profesor, pero claro, un montón. Sí. Y esto me lleva a la última pregunta que tenía para el día de hoy, que es, bueno, en la enseñanza de la física y de la química también, porque van juntas, ¿qué dificultades se encuentran los alumnos, ¿no? O sea, ¿de qué se quejan? ¿Qué cosas entienden? ¿Qué cosas no entienden? ¿Cómo está el material humano aquí? Bueno, yo me suelo encontrar 3 cosas fundamentales. Por un lado, obviamente hay dificultades matemáticas. Si en cuanto nos ponemos a hacer problemas más matematizados en que tienen que resolver una ecuación o cosas por el estilo, los alumnos que tienen problemas para resolver esas cuestiones en la asignatura de matemáticas van a tener los mismos problemas trasladados a la física. Sí. Con el añadido de que en física no les damos la ecuación. Les planteamos una situación y ellos tienen que deducir, para empezar, qué es lo que tienen que utilizar. Entonces, tienen por un lado esos problemas matemáticos, que incluso alumnos que llevan bien la parte de matemáticas, luego les puede costar trasladar eso a la física y química. Luego tenemos dificultades, sobre todo en los primeros cursos, de gente que ya viene con la idea preconcebida de que esta asignatura es súper difícil. Yo en segundo de la ESO, cuando hago la presentación de la asignatura, siempre les pregunto, bueno, es la primera vez que dais física y química, ¿qué os han contado? ¿Qué sabéis? ¿Qué esperáis? Y hay gente... Hay chavales que están súper motivados y que les interesa mucho la ciencia y que vienen con ganas de que les empieces a contar ya cosas. Pero hay otros que dicen, a mí me han dicho que esto es súper difícil, que no aprueban nadie, que tal, que cual. Y yo digo, no aprueba nadie, pues no sé con qué profesor será, porque yo hay veces que levanto la mano que no veas. Sí, o sea, yo este año estoy teniendo tasas de aprobado del 80% o cosas así. Yo digo, pues si eso es aprobar nadie, pues tú me digas a quién le has preguntado, porque no sé. Javier es un blando. Hombre, suspende al 99%. Así no se crea una sociedad de gente pura, aria, bien preparada. Tienes que hacer una criba, joder. Y ese pensamiento luego además lo trasladan a cursos más avanzados, porque hay algunas veces
que algún alumno me hace alguna pregunta y les contesto un poco por encima porque no forma parte de lo que tenemos que dar y les digo, bueno, esto, pues los tiros irían por aquí, pero lo veréis más en profundidad cuando lleguéis a este otro curso. Y enseguida siempre hay alguien que sale y dice, en cuanto pasamos ese curso se hace mucho más difícil, ¿verdad? Esto ya no es lo mismo. Y yo les digo, vamos a ver. Por ejemplo, le tienen muchísimo miedo a segundo de bachillerato cuando les digo, en segundo de bachillerato dejáis de ver los mismos temas que lleváis estudiando durante 4 años y los temas que vais a estudiar son nuevos. Y le tienen miedo y les digo, ¿pero por qué? Es que sean nuevos significa sencillamente que son diferentes, no que sean más difíciles. Si vosotros trabajáis y tenéis interés y tenéis una buena base, no tiene por qué costaros más que cualquier otro curso. Bueno, esto sería tema para otro programa y probablemente lo será, el asunto de la preparación psicológica, ¿no? De los pobres chavales, ¿no? Sí, porque eso es miedo a la novedad. Hombre, todo el mundo tiene miedo a la novedad, ¿no? Un pequeño miedo. Lo que pasa es que madurar, en cierta manera, es aprender a controlar esos miedos y estas cosas. Sí. Claro. Y no sé cuánto énfasis se pone en la enseñanza, pero bueno, como digo, eso sería para otro tema. Sí. El tercer grupo. Aquí se junta el miedo a la novedad, como tú dices, con que algunas veces la asignatura no es que tenga mala fama, es que tiene fama de ser difícil. Entonces, yo pienso que no es necesariamente más difícil que otras asignaturas. Si yo tuviese que ponerme a estudiar latín, yo creo que me costaría más que estudiar cualquier otra asignatura de ciencias. Entonces, habrá gente que se le dé mejor, gente que se le dé peor, y es cuestión de trabajar y dedicarle tiempo. Pero ya vienen con la idea hecha de que va a ser difícil. Y entonces hay que superar esa barrera también. Sí, yo siempre lo digo con la carrera de física. Física lo estudia quien quiera. No hay una sola persona. Bueno, a ver, puede haber gente que tenga una lesión cerebral y tenga problemas para aprender. Pero quiero decir, no hay una persona sin una lesión cerebral que no pueda aprender física. Y ya está. O sea, todo el mundo puede aprender física. Es una cuestión de el tiempo que le quieres dedicar y si te interesa lo suficiente como para dedicarle ese tiempo. Eso que dices, Alberto, me llama la atención porque cuando la gente me decía que estudiaba, yo le decía que física, decía, pero qué difícil. Digo, ¿qué estudias tú? Me dice, Derecho, que es más fácil. Digo, a mí Derecho me resultaría imposible de estudiar. Claro, yo creo que es difícil o fácil en función del interés que tengas en ella. A mí aprenderme leyes, pues no. Prefiero entenderlas de otra forma, como son las leyes físicas. Yo creo que va por la motivación. Exacto. Es una cuestión de interés. Siempre que no haya lesiones. Y el tercer problema que me he encontrado a veces es que, afortunadamente, creo que eso ya va cambiando un poquito, pero como decíamos antes, es muy habitual, o puede pasarles, ¿vale? Tampoco vamos a decir que es muy habitual, porque tampoco conozco la situación. Como dice Víctor, esto es un n=1. Claro, si ellos vienen acostumbrados de no haber razonado mucho en las materias y de haber mecanizado la resolución de problemas, o haberme aprendido de memoria ciertos contenidos, o que en los exámenes me van a preguntar lo que pone en el libro en la página 17 tal cual lo pone en el libro. Cuando yo llego ahora y les empiezo a hacer razonar, no les digo las cosas hasta que ellos no me han dado sus respuestas a algunas preguntas que yo les he hecho para tratar de pillarles y para ver qué ideas tienen y para tratar de tumbárselas. Claro, yo me he encontrado alumnos que me han dicho, por favor, no me marees tanto, dime qué es lo que tengo que estudiarme para el examen y ya está. Entonces, claro, y ya os digo, yo quiero pensar que eso está cambiando, que ya no es tan habitual, que los profesores hoy en día no es tan frecuente el coger y ponerse y dar las cosas porque sí, que les hacemos pensar un poco más en los exámenes. Yo, cuando la primera vez que les digo en el examen, no os voy a preguntar nada de memoria, todo lo que quiero que me pongáis van a ser cosas que razonéis con lo que tenéis que aprenderos, se asustan todos. Y yo creo que falta de práctica de ese tipo de cuestiones de razonamiento. Eso yo creo que... eso se puede trabajar en cualquier asignatura. Entonces, depende de nosotros mismos, ¿vale? De los profesores de nuestra asignatura y también de los profesores de las otras asignaturas. Que sé que hay profesores que lo hacen, pero también que los hay que no lo hacen. Entonces, cuando vienen acostumbrados a la otra forma de aprender, pues... Perdona, Javi, es otro tema que... No, perdón yo. Que habría que... Y a lo mejor sería interesante traer al programa a algún maestro de primaria para ver cómo se trabaja el tema de razonar y de los problemas. Porque a mí me vienen... Cuando dices problemas, ya está. Bloqueo, no se pueden hacer, son muy difíciles porque, como tú has dicho, en matemáticas les dan la ecuación. No siempre, cuando es un problema, la ecuación no la tienes. Y viene a pasar lo mismo contigo. Tienen que plantearla y eso los vuelve locos.
Claro, hay mecanismos para resolverlos, pero luego cada problema es distinto y tiene una ecuación distinta. Y yo creo que ahí el problema también viene de antes, de primaria, de que se trabaja poco. Antes de que cambiara el sistema y tuviéramos la LOCSE con la ESO, en magisterio existía el magisterio de ciencias y de humanidades o de letras. Ahora, en general, solo hay un magisterio. Entonces, quizá no tenemos maestros o maestras que tengan esa mentalidad de proceso científico o de búsqueda y resolución de problemas. Y yo lo echo en falta. Sí, Trabajar más los problemas. No sé hasta qué punto será viable, y no sabía que antes había, pero igual que en magisterio sí que hay un par de especialidades. Esta especialidad creo que de educación física, de idiomas y de infantil. Yo también pienso que quizás se podría poner una especialidad de ciencias. Entiendo que en los cursos bajos es beneficioso para los peques que tengan un maestro que les dé la mayor parte de las horas de clase. Pero quizás cuando ya van llegando a los últimos cursos, a quinto, sexto de primaria, que tuviesen dos maestros, uno más especializado en la parte humanística y otro más especializado en la parte científica, quizás podría ser beneficioso para sí, ellos, y les darían un enfoque a lo mejor para la parte de ciencias más científico. Porque a magisterio se puede llegar desde ciencias y desde letras, pero la realidad es que la mayor parte de la gente que va a magisterio no tiene una formación científica anterior más que la obligatoria. Pues eso me lo apunto para un programa futuro. La interacción entre primaria y secundaria me parece muy interesante. Pero creo que este programa lo vamos a dejar ya aquí porque nos hemos alargado más de lo que solemos y más de lo que tenemos pensado. Supongo que porque esto es física y los tres somos físicos. Me quedan como... Sí, exacto, pero se me quedan como 4 o 5 preguntas en el tintero, pero no voy a hacerlas. Voy a hacer un ejercicio de contrición y no voy a hacerlas, y habrá otros programas donde las podremos hacer. Así que nada, todos los que hayáis llegado hasta aquí, muchas gracias. Gracias, Víctor, gracias, Javi, por estar en este programa. Encantado. Y nos vemos en el siguiente programa, en el que vamos a hablar de una cosa de mucha actualidad, porque vamos a hablar de educación durante la pandemia, que creo que a todos os va a interesar. Así que conectaos dentro de unas semanas para escuchar el 4º capítulo de Ignorancia sí que sé. Hasta luego.